Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos la serie de ediciones limitadas de Hocus Pocus y hoy veremos a Winifred Sanderson. Esta figura salió a la venta el 4 de octubre de 2021 como parte de la conmemoración de la secuela de la película original de 1993. En esta serie están Sarah Sanderson, que ya la vimos, y también su otra hermana, Mary Sanderson. Mirando a Winifred Sanderson, vamos a notar aspectos en su caja como las ondulaciones y los diseños de luna, de hojas. Vamos a ver la ventana de exhibición que tiene su caja y en la parte de abajo su nombre con el número de ediciones. En la parte de atrás vamos a notar una breve descripción de esta figura en 4 idiomas: en inglés, en francés y en español. Aquí nos va a describir los detalles y también el motivo que conmemora esta muñeca de edición limitada. Y en la parte de abajo encontraremos la etiqueta comercial. Ahora, saquémosla de la caja. Para ello vamos a retirar esta cubierta de cartón para poder ver la ventana de exhibición y posteriormente retiraremos a esta también. Aquí, cuando la sacamos, encontramos el certificado de autenticidad. Esta es la 779 de 5.000 ediciones producidas alrededor del mundo. A simple vista, la cantidad de detalles que tiene esta figura es magnífica. Comencemos con su cara. Vamos a notar los detalles en su molde, la forma de sus ojos, la boca, la nariz, el maquillaje, las pestañas, todo está cuidadosamente detallado. Lo mismo con su cabello, podemos ver el vibrante color naranja y también podemos detallar la forma de sus dientes, algo muy caricaturesco de este personaje. Por acá podemos encontrar sus aretes, son de color dorado. Tienen una forma bastante peculiar. En cuanto a su cabello, pues tiene gel para que no pierda su forma. Y también podemos ver el peinado que tiene por la parte de atrás, simulando una especie de corazón. Es demasiado voluminoso. Por atrás vamos a ver cómo está asegurada la caja. Su contextura es demasiado firme. Ahora, mirando accesorios como su collar, vamos a encontrar que es una pieza de metal, tiene una piedra roja como un rubí y vamos a ver su capa. Acá encontramos que va por detrás de su espalda. Apreciamos los distintos tipos de tela, en el interior es morada. Y vamos a notar algunos detalles como su cadena frontal y también las distintas capas de la cual se compone. Podemos ver este tipo de tela que es como una malla, bastante suave, y también por el revés encontramos que es el mismo tipo de tela morada. Es una capa bastante bien elaborada, compuesta, algo muy característico del personaje. En sus mangas vamos a notar un patrón como de flores, de diseños florales. Vamos a encontrar acá unos orificios, algo muy fiel al diseño de vestuario de la película original. Acá podemos ver a través de sus brazos las mangas de su vestido y también el diseño bordado que tiene por debajo en un hilo de color violeta, casi azul. De verdad que tiene un gran trabajo de calidad. Por la parte frontal vamos a ver que tiene una serie de piedras de color dorado para darle un poco de emoción vibrante a esta manga toda larga. Encontramos una serpiente, diseños de escamas y también que en el interior detallamos este tipo de diseño como si fueran
trozos de tela cortados para darle un estilo vintage, algo más parecido a lo que es Winifred Sanderson. Esta parte está cosida, pero aún así no pierde la esencia de la manga. Ahora bien, en la parte frontal vamos a encontrar este diseño que viene desde su pecho. Podemos ver los detalles en cuanto al bordado. Simula un cordón que ata su vestido azul. Esta cubierta de color verde, que es parte de su chaqueta, resalta con el azul rey de su falda. Esta textura es demasiado peculiar. Es corrugada y está unida a su vestido verde que va por la parte interior. Cuando abrimos su chaqueta podemos ver los broches con los cuales se ajusta. Están cosidos a ella y tienen un diseño muy bonito con una piedra verde. Podemos ver los detalles del estampado y también los apliques de piedras. Por debajo vamos a encontrar el vestido de una sola pieza. El vestido continúa por la parte de atrás y se une con esta parte azul, casi violeta, que le da un enfoque demasiado fiel en su estilo al personaje de la película original. Detalles como su moño están delicadamente diseñados para causar un efecto real de lo que es la composición de su vestido. Acá podemos ver este estilo de corsé, también como cierre. Y si queremos detallar la capa, podemos retirar esta cadena. Es de metal, un toque bastante bonito, auténtico. Encontramos el broche al otro lado de la capa, bastante delicado por cierto. Y ahí ya podríamos retirarle su capa para apreciar mucho más fácil tanto las mangas del vestido, los hombros, como la misma parte del cuello. Acá podemos tener un mejor ángulo en cuanto al estampado y la forma del vestido sin la capa estando por encima. Podemos ver los orificios del vestido, del diseño, y también por esta parte vamos a notar mucho más fácil la textura de la capa. Es doble faz y de hecho es una tela bastante delgada. Casi se puede ver a través de ella, es algo translúcida. Aún así es demasiado elegante. Y de esta manera está compuesto el vestido. Estas tres partes: su capa, su abrigo y su vestido interno. Para detallar un poco más, vamos a ver la parte trasera de su chaqueta, de su abrigo. Vamos a encontrar que termina en forma de punta en la parte de atrás. Es un diseño con serpientes, con sellos, estrellas y muchas piedras doradas. Podemos ver el trabajo de costura. Es una pieza bien trabajada con demasiada calidad. Esto está atado en este momento en la caja, pero si la vamos a sacar, vamos a apreciar todos estos patrones dorados que van por todo el borde de su vestido, desde las mangas hasta su mismo abrigo. Cabe resaltar que este material no es común para que sea empleado en muñecas de edición limitada. Quiere decir que es una figura bastante resistente y al mismo tiempo guarda una calidad incomparable. Aquí podemos levantar un poco la parte de su falda para lograr ver un vistazo de lo que son sus botas, las clásicas botas de Winifred Sanderson. En cuanto a sus accesorios, encontramos la escoba. Podemos ver el molde, el trabajo de pintura y la simulación de la contextura y el material de la paja. Vemos el trabajo de degradado, también para simular algo antiguo. Y por la parte de abajo podemos encontrar la superficie de los hilos de paja, también demasiado realistas. Encontramos el palo con la textura de madera, de metal, en la parte de metal.
y podemos ver que está sostenida en su mano. Acá vamos a encontrar el detalle de la manga de Winifred. Podemos ver que tiene un encaje violeta, casi azul rey. Es algo muy bonito, es un tono bastante único. Y acá vamos a ver el punto de articulación. El molde en sí es de un material demasiado suave. No es ni de plástico ni de caucho, es algo intermedio. Pero en general es de gran calidad. Otro de sus accesorios es el libro de hechizos. Podemos ver la superficie de su portada, los detalles de las costuras de la piel humana, también los detalles de metal, en la parte del dorso, de las esquinas. Acá podemos ver todo el trabajo de pintura y detallado del molde, es algo demasiado preciso, muy parecido a la réplica de la película. Acá también vamos a encontrar las mangas de las que hablábamos antes, muy bonito. Y en general el libro se puede abrir si lo sacas de la caja. Acá puedes apreciar una imagen mucho mejor de él. A nivel general, esta es una figura digna de colección. También, si eres un fan de Hocus Pocus o Abracadabra, es una figura que debes tener. Desde los detalles en sus mangas, todo lo que son las piedras, el estampado, el trabajo de broches y la precisión en cuanto a sus accesorios de metal, así como también en el maquillaje, el trabajo de pintura, el peinado, todo lo que son los accesorios como la escoba, los detalles de los broches, todas estas minuciosidades son las que le dan el verdadero valor a un coleccionable que depende de su calidad y también de su alta costura. Si te gustó el video, no olvides apoyarnos dándole un like, suscribiéndote al canal para no perderte las futuras notificaciones de esta línea de colección y de futuras que están por venir. Igualmente también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, como The Collector's Corner, y no olvides volver para el próximo video de la otra hermana Sanderson. Nos vemos pronto.